Jungkook, después de subir la caja de preguntas, también compartió videos de él mientras iba a correr, algo que para muchos fue simplemente otro de esos momentos espontáneos que suele tener con sus fans. Jungkook siempre ha sido una persona que intenta mantener una relación cercana con ARMY. Le gusta compartir partes de su día, responder preguntas, hacer directos y mostrar momentos normales de su rutina. Por eso cuando publicó que iba a salir a correr, y hasta bromeó diciendo que si alguien lograba alcanzarlo, podrían tomarse una foto. Muchas personas entendieron el comentario exactamente como lo que era, una dinámica divertida en un espacio público. Incluso hubo algunas fans afortunadas que lograron encontrárselo durante ese momento, se tomaron fotografías y todo parecía desarrollarse de manera tranquila. Hasta ese punto, realmente no había ningún problema. Jungkook estaba afuera, en un lugar público, haciendo ejercicio y divirtiéndose un poco con los fans que casualmente podían encontrárselo. Sin embargo, lo triste es que una vez más hubo personas que decidieron ignorar completamente los límites. Porque poco después él mismo subió otro video a Instagram, acompañado de un mensaje bastante serio donde decía: "No te estaba diciendo que acampes cerca de mi casa. En serio, voy a denunciar exponer a ustedes". Con esas palabras dejó claro que algunas personas llevaron la situación demasiado lejos y terminaron apareciendo cerca de su residencia. Y sinceramente es increíble que todavía siga pasando algo así, cuando Jungkook lleva años dejando claro que este tipo de comportamientos le molestan. Lo más preocupante es que no estamos hablando de una situación aislada, ni de algo que ocurrió una sola vez. Durante mucho tiempo ha tenido que lidiar con personas que invaden su privacidad de maneras completamente inaceptables. Por ejemplo, en 2023, Jungkook tuvo que pedir públicamente que dejaran de enviar comida a su casa. Parece algo pequeño cuando se menciona rápido, pero en realidad es bastante grave porque significa que desconocidos consiguieron información relacionada con su dirección y comenzaron a mandar pedidos directamente a su hogar. Él mismo dijo que agradecía la intención, pero pidió que dejaran de hacerlo porque era una invasión de su privacidad y advirtió que si continuaban tomaría medidas. Y aún así las cosas no se detuvieron ahí. Con el paso del tiempo continuaron apareciendo más situaciones incómodas relacionadas con Sasaengs. Jungkook incluso ha hablado en transmisiones sobre personas que conocen su dirección o que se encuentran cerca de donde vive. El simple hecho de que un artista tenga que mencionar algo así ya demuestra hasta qué punto la situación ha llegado. Después de terminar su servicio militar, ocurrió una de las situaciones más alarmantes. Apenas un día después de ser dado de baja del ejército, una mujer fue detenida tras intentar entrar a su residencia introduciendo repetidamente el código de acceso de la puerta. Según los reportes, incluso declaró que había viajado para verlo después de su regreso. Imaginar algo así ya resulta perturbador. Jungkook acababa de regresar después de cumplir con su servicio militar y prácticamente de inmediato ya tenía personas intentando ingresar a su hogar. Y lamentablemente tampoco fue el único incidente relacionado con su vivienda. Posteriormente también se reportaron otros casos de personas intentando acercarse o ingresar a zonas privadas vinculadas a su residencia, algo que incluso llevó a que se hablara de investigaciones y acciones legales. Por eso, cuando ahora vemos el mensaje que publicó después de salir a correr, es imposible verlo como una simple queja momentánea.
En realidad parece ser la reacción de alguien que lleva mucho tiempo soportando exactamente el mismo problema. Muchas veces la gente observa solamente el último mensaje y piensa que está exagerando, pero cuando se revisa todo el contexto, se entiende perfectamente por qué reaccionó así. Porque aquí hay algo que algunas personas siguen sin entender. Que Jungkook sea amable no significa que esté dando permiso para invadir su vida privada. Que comparta momentos de su rutina no significa que cualquiera pueda aparecer frente a su casa. Que haga bromas con los fans no significa que quiera personas vigilando dónde vive. Son cosas completamente distintas. Y es precisamente eso lo que parece frustrarlo tanto. Él constantemente intenta acercarse a ARMY de una manera natural. Responde comentarios, hace preguntas, comparte canciones, publica fotos, muestra partes de su día y trata de crear momentos divertidos con quienes lo apoyan. Pero cada vez que hace algo así, aparecen algunas personas incapaces de diferenciar entre una interacción pública y una invasión a la privacidad. Lo peor es que muchas veces las palabras de Jungkook parecen ser ignoradas. Ha hablado del tema en varias ocasiones. Ha mostrado incomodidad, ha pedido que se detengan ciertas conductas, ha advertido sobre acciones legales, ha expresado claramente que está cansado, y aún así siguen ocurriendo situaciones similares. Por eso su mensaje reciente se siente tan fuerte, porque ya no parece solamente una petición, se siente como alguien que está verdaderamente harto de tener que repetir lo mismo una y otra vez. Y honestamente, cualquiera se sentiría igual. Cualquier persona se molestaría si desconocidos aparecieran cerca de su hogar simplemente porque compartió un momento divertido durante el día. Incluso resulta triste pensar en la contradicción que existe en todo esto. Jungkook probablemente es uno de los idols que más intenta interactuar con sus fans de forma espontánea. Muchas veces comparte cosas que otros artistas jamás mostrarían. Tiene confianza para bromear, para hablar libremente y para mostrarse cercano. Pero justamente esa cercanía parece ser malinterpretada por ciertos individuos que creen que tienen derecho a formar parte de aspectos de su vida que deberían permanecer completamente privados. Y al final, eso termina perjudicando tanto a él como a los propios fans. Porque cuando ocurren situaciones de este tipo, los artistas inevitablemente empiezan a protegerse más, a compartir menos cosas y a sentirse más inseguros sobre cuánto pueden mostrar de su vida cotidiana. No porque no quieran a sus seguidores, sino porque necesitan sentirse seguros. Lo más triste es que Jungkook ni siquiera está pidiendo algo complicado. No está diciendo que no quiere fans. No está diciendo que no quiere interactuar. No está diciendo que no agradece el apoyo que recibe. Lo único que está pidiendo es algo básico: respeto por su espacio personal. Algo que cualquier ser humano merece tener independientemente de su profesión o nivel de fama. Por eso este tema va mucho más allá de una simple publicación de Instagram. Lo que realmente refleja es el cansancio acumulado de alguien que durante años ha tenido que lidiar con personas cruzando límites que jamás debieron cruzarse. Desde llamadas invasivas, filtraciones de información privada, envíos de comida a su casa, seguimiento constante, intentos de acercamiento a su residencia y casos que incluso terminaron involucrando a la policía. Todo parece formar parte de un problema que lleva bastante tiempo persiguiéndolo. Y justamente por eso su mensaje reciente tiene tanto peso, porque detrás de esas palabras no parece haber solamente enojo por un incidente específico. Parece haber años de frustración acumulada.
Años teniendo que explicar que ser amable no significa estar disponible las 24 horas. Años teniendo que recordar que una celebridad sigue siendo una persona. Años intentando hacer entender que admirar a alguien jamás debería convertirse en invadir su privacidad. Al final, si Jungkook está diciendo claramente que está cansado de esta situación, que quiere que pare y que incluso está dispuesto a denunciar a quienes continúen cruzando los límites, lo mínimo que debería hacerse es escucharlo. Porque el respeto hacia un artista no se demuestra solamente apoyando su música o celebrando sus logros. También se demuestra respetando aquello que él mismo ha pedido una y otra vez, que lo dejen vivir en paz cuando está fuera del escenario.